gracias antes que nada a nuestros panelistas. Este evento ha despertado una gran curiosidad. Es un evento sumamente importante, tomando en consideración el interés que ha demostrado el Instituto Aspen en México en los temas relacionados con la educación. Tenemos hoy con nosotros algunos de los más grandes expertos, tanto en temas de educación como en entendimiento de cómo están los mercados laborales. Y nos sentimos muy orgullosos de contar con estos panelistas. Al estar reflexionando sobre este tema, debemos decir que estamos en un punto al que yo le denomino una cúspide. Seguramente algunos de ustedes o todos lo han vivido, que es, y lo logra uno entender muy bien cuando estamos en la naturaleza, en donde de pronto termina el día y hay un momento de silencio en donde ya está durmiendo la vida del día y todavía no despierta la vida de la noche. Y estamos justamente, me parece, en esa cúspide en el tema de mercados laborales, en donde ya no estamos justamente en la cúspide porque ya empiezan a despertar las nuevas profesiones, las nuevas carreras. Pues estamos justamente en ese momento de un cambio trascendental en la historia de la humanidad. Me acordaba yo, por ejemplo, de lo que sucedió cuando en materia de correos se utilizaban los caballos y existía esta compañía en los Estados Unidos del Pony Express, en donde iban a través de caballos las diligencias entregando la documentación, etcétera, y económicamente se preguntaba a la gente qué va a pasar ahora que se termina esto, surgen los camiones, surgen los coches. Entonces, ¿ahora qué va a pasar con todo el desempleo ocasionado de toda esta gente que trabajaba en el Pony Express, cuidando los caballos, los carteros, que se manejaban de manera muy, muy diferente? Y la inteligencia de la evolución, pues simplemente puso todo en su lugar y llegó a haber más empleo con posterioridad. Hoy hay una gran preocupación de qué va a suceder con los mercados laborales cuando las industrias se están robotizando. Hoy vemos las plantas de Tesla y son prácticamente robots. Y en alguna ocasión Michael Bloomberg, en un evento en el que estuve con él, platicaba y decía que esa es una de las preocupaciones más grandes de este momento, de qué va a suceder con los mercados laborales cuando de pronto se llegue a una robotización o se está llegando a una robotización exagerada, en donde de pronto una planta que antes tenía miles de trabajadores, ahora puede tener un trabajador y la función de ese trabajador puede ser la de cuidar al perro que está ahí para impedir que nadie se acerque a los robots. Entonces, pues es de suma importancia, de suma relevancia para nosotros, para nuestro auditorio, escucharles en un tema tan relevante. Me siento muy orgulloso de anunciar que está con nosotros Mónica Flores, a quien conozco desde hace algún tiempo, quien es una de las mujeres más destacadas de la sociedad mexicana y tal vez latinoamericana, y que además tiene un conocimiento extraordinario de los mercados laborales. Ella hoy es presidente de Manpower Group para Latinoamérica, responsable de 18 países, 3,700 empleados directos, más 350,000 tercerizados, miembro de American Chamber, expresidente de American Chamber, presidente de la Fundación Manpower Group, líder global para la marca Manpower, miembro del Grupo de Acción Regional, es decir, una mujer acreditadísima. Tiene además
el Instituto Mexicano de Contadores Públicos le ha considerado la mujer destacada del año de México y Latinoamérica en los negocios en el 2016, y también el Women Economic Forum la ha considerado la mujer de la década en innovación y liderazgo. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. Está también con nosotros Fernando Valenzuela Migoya, quien ha sido eh, una figura muy importante para el Instituto Aspen. Estamos muy agradecidos y reconocemos tu generosidad, Fernando, siempre interesado en contribuir, en apoyar a la sociedad. Eres un amigo de Aspen Institute México. Fernando es un reconocido líder de Latinoamérica, especialista en procesos de transformación digital, y debo decir que también en educación. Es fundador de Global EdTech Impact Alliance, dedicada al estudio de los emprendimientos en educación y las tendencias globales de transformación educativa. Fernando ha desempeñado relevantes posiciones ejecutivas globales a lo largo de sus 30 años de carrera profesional, entre las que destacan ser director de servicios y consultoría para Hewlett Packard, vicepresidente de EDS, presidente de Ticketmaster, presidente de Peppers and Rogers Group, presidente de Relacom Latinoamérica, presidente de Cengage Learning Latinoamérica y presidente de McGraw Hill Latinoamérica. Y adicionalmente ha estado vinculado a la educación por más de 28 años, docente, directivo en instituciones como la Universidad Iberoamericana, la Anáhuac, el INTAM, el Tecnológico Monterrey, y además debo decirlo porque yo he sido testigo de lo que ha aportado Fernando a la educación mexicana y el alto valor en el que lo han tenido diversos secretarios de educación, en donde he sido testigo que lo han consultado por la importancia y la experiencia que tiene. Y está con nosotros José Escamilla de los Santos también, profesor, es profesor, realizó estudios de ingeniería de sistemas computacionales en el TEC de Monterrey, tiene maestría y doctorado en informática en el Instituto Politécnico de Grenoble en Francia. Ha trabajado para el Tecnológico Monterrey desde el 87 como director de la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad Virtual del TEC de Monterrey, Centro para Innovación y Tecnología de Educación. Desde mayo del 14 es director del Observatorio de Innovación Educativa en la Vicerrectoría de Innovación Educativa y ha trabajado como consultor para compañías, universidades y gobiernos, BBVA, IBM, Banco Mundial, UNCTAD, Ministerio de Educación de Arabia Saudita, Ministerio de Educación de Argentina y 7 universidades nacionales. Y además en la Universidad Ramón Llull en España, con la CONAFE, entre muchas otras. Gracias por estar con nosotros. Les cedo la palabra al embajador Enrique Berruga, director general ejecutivo hoy del Instituto Aspen en México, además con una gran trayectoria internacional, entre ellos ex subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, ex embajador o embajador ante Naciones Unidas representando a México y en diversos países, además de un escritor muy reconocido. Muchas gracias por estar con nosotros, Enrique, te cedo la palabra. Muchas gracias, Luis. Gracias por la introducción. Nos quedamos con lo de la noche y el día y los animales, cómo van despertando. Creo que es una muy buena metáfora para lo que vamos a hablar. Y hoy se trata precisamente de descubrir qué animales aguarda la jungla y la noche para todos los seres humanos y los mexicanos en particular. El título de este webinar, como saben, es Carreras del pasado y carreras del futuro. Lo que trataremos de indagar este día es ver qué tipo de destrezas están demandándose más en el mercado laboral, qué ajustes requiere la educación precisamente para que estén en sintonía con lo que es una evolución de los mercados laborales, un cambio en el trabajo, en la forma de organizarnos en las sociedades modernas. Vamos a comenzar entonces, muy agradecidos con Mónica. Tiene ella pues los mejores instrumentos quizá a la mano, los más actualizados en tiempo real, diría yo,
de qué se está demandando en el mercado, qué está ocurriendo en los mercados laborales, qué tipo de destrezas y habilidades, profesiones, oficios están siendo más requeridos por la industria, por las finanzas, en fin, por todo lo que son los mercados laborales. Entonces, si pudieras dar la patada de salida, Mónica, con tu presentación, te lo agradeceremos mucho y que formes el tono un poco de la conversación. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Coincido con varias personas conocidas de batallas anteriores y foros anteriores, pero este tema me parece sumamente relevante y usando la analogía de los animales, pues hay animales en peligro de extinción y hay una evolución de animales. Entonces, a este ritmo al que vamos, creo que el futuro nos está alcanzando y no hemos tenido tiempo para reaccionar y adaptarnos a la nueva realidad. La siguiente, por favor. Vamos a partir de un dato que a mí me parece impresionante. En México, el 52% de los empleadores dice que no encuentra a los candidatos y a las personas cuando las necesita, con el conocimiento que requiere y con las habilidades que él necesita para su estrategia de negocios. Esto es más de la mitad. Esto no se mejoró con la pandemia y el desempleo que se generó. Efectivamente, en el mercado laboral hay muchas personas disponibles y buscando una oportunidad de trabajo, pero no necesariamente saben lo que las empresas necesitan. En el mundo, globalmente, el número es 54. Es el número más alto en los últimos 13 años que llevamos realizando esta encuesta. La que sigue, por favor. Cuando les preguntamos, y esto es muy reciente, casi recién salido del horno, ¿qué habilidades son las que más buscan los empleadores? Pues nos hablan de estas 10 que coinciden mucho con las que acaba de publicar el WEF en Davos este enero pasado, y palabras más, palabras menos quieren decir casi lo mismo. Primero es la habilidad de comunicación, de manera concreta, directa, claro, en la lengua nativa y además en inglés. Y por supuesto, por escrito, como en un tweet o en Instagram. Comunicarnos es prioridad porque cada vez más estamos interrelacionados a través de redes y ecosistemas que implican expresar una idea concreta, directa y vendedora. La segunda es la capacidad de priorizar, sobre todo ahora que muchas empresas están trabajando remotamente, que no hay un jefe que esté dando la indicación de qué sigue, de qué hacer. Priorizar, saber qué es urgente, qué es importante, qué va primero, qué va después, es sumamente importante. Y parecería obvio, pero esto no te lo enseñan en la escuela. En la escuela te enseñan a seguir instrucciones y a tomar apuntes y a aprenderte cosas de memoria, en la mayoría de las escuelas. Y por eso desarrollar esta habilidad en un mundo que cambia constantemente por la revolución tecnológica, lo que era importante ayer puede ser que ya no sea tan importante hoy. Lo que era prioritario ayer puede ser que no sea hoy. Tercera, adaptabilidad. Bueno, esta está muy clara, ¿no? A nuevos contextos, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de aprender, nuevas formas de convivir, y nuevas formas de vender y nuevas formas de comprar. Lo cierto de la pandemia es que reseteó el mundo, reseteó a las organizaciones, a los presupuestos personales y de gobiernos y de empresas, reseteó los liderazgos, reseteó la forma en que compramos, la conducta del consumidor es distinta, las necesidades de las personas son distintas. Esta adaptabilidad es sumamente importante. La 4, tomar iniciativa. No solo iniciativa en el sentido de ser emprendedor, sino iniciativa en la toma de decisiones en general. No más podemos esperar a que un gobierno nos dé, a que una escuela nos dé, a que una empresa nos dé. Tenemos que tomar las riendas, uno, de nuestro destino profesional y la otra de iniciar nuevos proyectos, de nuevas ideas, sin necesidad de tener un proceso. Acuérdense que en México las personas que salen de bachillerato tienen habilidad suficiente para seguir un instructivo en general. Aquí se trata justo de no seguir instructivos, porque lo que servía antes ya no sirve. Vamos a regresar al futuro del trabajo, no al pasado. Esto es muy importante. La quinta, integridad a prueba de balas, valores, ética. Ahora estamos retomando en el mundo estos temas filosóficos y básicos de integridad, honestidad, la verdad, el respeto, el alejarnos de estas malas prácticas,
de cumplir, de reconstruir la confianza. Uno de los elementos importantes que ha pasado en la pandemia es que se perdió la confianza en las autoridades, en las empresas, en los jefes. Y esta integridad la reconstruye en un mundo transparente. 6, pensamiento analítico. Esto viene desde antes de la pandemia, saber el orden, pensamiento lógico-matemático. 7, construir relaciones de influencia, que no es lo mismo que tener amigos. Tener amigos está padre, pero hay que construir relaciones de influencia con los actores que nos permitan llegar al objetivo organizacional o individual. Empatía, más que nunca. Hoy todos nos debemos preocupar no solo del estado productivo, competitivo del estudiante o del colaborador, sino también de su estado físico y emocional en un tema complicado que estamos viviendo. 9, coaching, tanto darlo como recibirlo. Y 10, resiliencia, que no necesito definir. La que sigue, por favor. Pero a mí lo que me parece más importante cuando hablamos de carreras, pues esta es una carrera sin meta, ¿eh? Más bien, lo que quiero decir es que la carrera no se acaba. Hoy lo importante es learnability, y es la capacidad y la motivación de seguir aprendiendo todo el tiempo. Más allá de si ya tienes un título, 2 o 3 o un degree en lo que quieras, tienes que seguir aprendiendo. Esta estadística me parece apabullante. En el 2022, el 54% de los empleados requerirá una significativa capacitación de habilidades. Las que ya mencioné antes, más las habilidades técnicas o duras que se requieren en cada negocio. Por ejemplo, hoy, ¿qué vemos? Con la pandemia hay sectores que francamente le están pasando peor que otros y que tardarán más de 2 años en llegar a los niveles pre-COVID. Por ejemplo, entretenimiento, turismo, en algún sentido la industria automotriz, lo que tiene que ver con aviación. Pero hay otros que están creciendo, logística, venta online, todo lo que tiene que ver con IT y, por supuesto, el ecosistema de salud. Tenemos que migrar a las personas que perdieron su empleo en los sectores que son más golpeados, a los sectores que hoy tienen vacantes sin cubrir. Esto implica un aprendizaje concreto. Y también, bueno, necesitamos seguir aprendiendo, no solo por lo que pasó con los sectores más afectados o no, sino porque los robots siguen aprendiendo, los softwares siguen aprendiendo, la inteligencia artificial sigue evolucionando. Y necesitamos elevar nuestras habilidades para poder hacer uso de esa tecnología y esa data a nuestro favor. La que sigue, por favor. Bueno, pues el juego es muy simple, ¿eh? Aprender constantemente, reskill, upskill, move on, move up o move out. Tenemos que seguir siendo abiertos a aprender cosas nuevas y también a desaprender cosas que nos estorban hoy. Miren, por ejemplo, les voy a poner algo muy práctico. Hace 10 años es bien poquito, no había puestos o posiciones que nos pidieran como Big Data Analytics. Y hoy todos estamos buscando esa posición con un perfil muy sofisticado que no necesariamente sale de las universidades. No había un iOS developer, nadie lo pedía. El puesto Drone Operator, claro que ni pensamos, eso pasaba en las películas futuristas. Online Community Manager, Cloud Computing Specialist, eso no lo pedían hace 10 años. ¿Cuáles son las habilidades y las carreras del futuro? Las posiciones, no puedo hablar de carreras porque siempre va un poco más lento los planes de estudio que la necesidad del mercado laboral. Ahí les va. Esto coincide también con estudios del web y de algunas otras publicaciones recientes. Creador de partes de cuerpo, va a ser una posición que nos pedirán a los reclutadores y las empresas. Granjero de alimentos creado por ingeniería genética, granjero eólico, diseñador de vehículos alternativos, granjero vertical, nanomédico, consultor geriátrico, especialista en archivo virtual, administrador de la información que nos sirve, pilotos, guías turísticos y arquitectos del espacio. Acabamos de ver hace un par de días imágenes de Marte, que hace poco tiempo ni siquiera imaginábamos. Consultor de avatar, broker del tiempo, especialista en regresión del efecto climático y algunos otros. Esas carreras no existen hoy y no creo que se desarrollen en los próximos años a la velocidad que requiere el mundo. Por eso hablamos hoy también de capacitaciones cortas, certificaciones prácticas
que ayuden al individuo a desarrollar las habilidades blandas y duras que se requiere en un mundo cada vez más cambiante. La que sigue, por favor. Esta es el efecto de la recuperación. Esto, la letra está muy pequeña, los vamos a mandar más grande, pero son las carreras en desuso y aquellas que hoy permiten tener habilidades más parecidas a lo que se requiere. Estamos hablando de ingenieros, de personas con habilidades en ciberseguridad, por ejemplo, hoy es una de las más demandadas, que tengan esta capacidad de adaptarse, que tengan esta capacidad de, ya dije, de seguir aprendiendo, pero también, muy importante, de trabajar en equipos virtuales y de poderse adaptar a un mundo digital que cambia más rápidamente que nunca. Tenemos hoy los empleadores y las organizaciones que modificar nuestras estructuras y por supuesto también las escuelas, ambientes mucho más incluyentes para generar innovación, porque la diversidad del pensamiento es la que genera innovación. Tenemos un gran reto como sociedad y con esto he estado en varios foros con Fernando hablando de esta urgencia de cerrar la brecha educativa, porque el piso no es parejo. Así como no es parejo en la pandemia y todos vamos en el mismo océano, pero en botes distintos, en vehículos distintos, hoy me parece, y fue uno de los temas que se discutió en Davos, que la brecha educativa y de habilidades se va a ampliar y eso va a generar mucha mayor tensión social. Entonces, en esta idea y este sueño de construir un mundo mejor, tenemos que poner el dedo en la llaga. Y esto tiene un sentido de urgencia a través de instituciones como la que estamos hoy y este grupo que está interesado en hablar del futuro y qué se necesita. Si no volteamos y tratamos de cerrar esa brecha digital y educativa, podremos tener dificultades para convertir a México en lo que queremos. Al final depende del individuo, al final depende también de la voluntad de los actores sociales y también del acceso a Internet. La que sigue, por favor. Y bueno, sin más cierro esta primera participación. Me parece que a este público que está conectado les queda muy claro el mensaje. Es learnability y tomar las riendas de tu destino profesional. Hay otros públicos que este mensaje no llega claro. Entonces, tenemos que acelerar la generación de planes de estudios, certificaciones o aprendizajes cortos, rápidos y prácticos, y también no olvidar el desarrollo de las habilidades blandas que les mencioné, porque son las que permiten que te vayas actualizando mucho más rápidamente en un ambiente colaborativo. Con esto termino hasta aquí la primera participación y seguimos a lo que sigue. Excelente, Mónica. Creo que nos das una cantidad de alimento para reflexionar muy impresionante, muy puntual. Y de verdad, muchas gracias. Nos abre los ojos por cantidad de cosas. Hay carreras que, como yo jamás he escuchado. Y ya me voy a ir a comprar un dron ahorita para empezar a manejar. Enfatizó mucho Fernando, Mónica, una cuestión ahorita de la oferta de cursos cortos, esta necesidad de actualización. ¿Escuchas? ¿Sí? ¿Perdón? Había un ruido, ¿verdad? Un poquito de ruido. ¿Ya me escuchas bien? Te decía, Fer, que Mónica enfatizó mucho el asunto de que se necesita una continuo aprendizaje. ¿Tenemos algún sistema o tendremos que crear un sistema en México para eso? Que no, me imagino que a lo que te referías, Mónica, son diplomados, cuestiones de cursos cortos, muy aterrizados, muy puntuales, para aprender determinada cosa o ampliar el conocimiento sobre determinada cosa. Justo. ¿Tenemos ese tipo de resortes en el sistema educativo mexicano, Fred? Y muy buenas tardes a todos y me da muchísimo gusto participar, sobre todo con amigos como Mónica y Pepe, y un orgullo ser parte del Aspen Institute de México. Mira, yo empezaría, Enrique, con esta mirada de un artículo que recientemente se publicó que se llama Unbundling Harvard, o sea, descomponer una gran universidad en pequeños componentes de manera que logremos flexibilizar procesos y sobre todo conectarnos con lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos una regulación que es una camisa de fuerza
que genera que las universidades necesitan, para abrir una nueva carrera, pasar una documentación tremendamente rígida y tremendamente restrictiva y poco flexible, que tiene que durar tantos años, que tienes que tener, en algunos casos todavía, bibliotecas en físico, y tienes que tener el formato online distinto del formato presencial, y eso te regula. Entonces, todo esto genera una camisa de fuerzas. Yo, ahora que veamos la intervención de Pepe en el TEC de Monterrey, el modelo TEC 21, y lo que están haciendo es incluir diferentes formatos, inclusive desarrollar alianzas con modelos no tradicionales de la educación. Entonces, un bootcamp de programación que probablemente a una universidad le costaría muchísimo hacerlo internamente o regularlo, se puede aliar con un bootcamp de programación, con modelos de educación, por ejemplo, como este modelo de Collective Academy, que cura los mejores contenidos y esos contenidos los hace llegar en un formato de mentores en lugar de maestros. Y entonces, todo este tipo de componentes lo que hacen es que descomponen un sistema rígido, inflexible, y permiten acelerar. Quiero también poner en perspectiva los números, que a mí me parece muy importante darnos cuenta de algo, ¿no? La población de México, de 120 millones de mexicanos, tenemos 4 millones en las universidades. Y tenemos un poco más de mujeres que de hombres en las universidades. Pero cuando esto lo transmitimos al sector empresarial, pues resulta que la diferencia entre hombres y mujeres y en posiciones similares y en puestos de alto nivel, la diferencia es brutal. Entonces, resulta que de 100 millones, 4 acceden a la universidad. O sea, hay casi 37 millones de estudiantes hoy en el sistema educativo mexicano y accedemos a 4. Mientras tanto, las universidades están todas compitiendo por la élite de esos 4. Y entonces no nos preocupamos por los que no son élite de esos 4. Refiero otro artículo que acaba de salir hace un par de días de Forbes, que habla de las universidades que deberían atender a 1 millón de estudiantes. ¿Por qué una universidad restringe el número, la capacidad de estudiantes al número de salones y al número de profesores a los que está vinculado? ¿Por qué no ponemos algoritmos de eficiencia de uso de profesor, con uso del espacio físico, con uso del espacio virtual? Y han surgido muchas de estas herramientas que con inteligencia artificial nos permiten repensar algunos de estos activos, el activo tiempo de la educación. ¿Cuánto tiempo se tiene que trasladar un estudiante para ir a la universidad? ¿Cuánto tiempo se tiene que dedicar un maestro para dar una cátedra que se podría escuchar en YouTube? ¿Cuánto tiempo dura una carrera para ver si al terminar la carrera estás listo? Otro de los factores importantes que quiero resaltar: tenemos más o menos el mismo número de estudiantes en América Latina entre los 18 y los 24 años que entre los 35 y 50 años. Lo que pasa es que las universidades, principalmente las tradicionales, están haciendo experiencias de aprendizaje para los jóvenes de 18 a 24, no para los de 35 a 50, no para los de 50 a 65, en una demografía que cada vez nos obliga a aprender para toda la vida, a trabajar en diferentes industrias, a repensarnos a los 50, a buscar mantenernos activos hasta los 67 o 70 y seguramente seguir estudiando. Para mí este es un llamado de alarma, de atención. Si no hacemos estos cuestionamientos en un momento como el de la pandemia, la tentación a regresar a donde estábamos es muy grande. Y donde estábamos era un lugar terriblemente nocivo. Estamos con calidad educativa baja, estamos con deserción masiva de talentos, estamos con una inequidad terrible de género, de discapacidad, se está quedando muchísima gente atrás. Y cierro con otro dato muy importante para cuestionar. Tenemos en México más de 1,600 universidades. Las privadas son aproximadamente poquito menos de 1,000, las públicas son casi 700.
ese número de universidades con buena calidad, con 1 millón de estudiantes o con una oferta novedosa, flexible, que desarticule y que genere especialidades en todas estas, sería mucho más que suficiente para reparar el talento para un futuro descentralizado, descarbonizado, un futuro robotizado, como nos decía Mónica. Así que para mí, este es el momento, este es el grupo de personas, el Aspen Institute, los líderes, no va a haber una segunda oportunidad para cuestionar estas cosas y tomar decisiones. La mayor limitante de la educación está en el liderazgo. Bueno, ya estábamos optimistas y otra vez bajamos, pero muchas gracias, Fer, por ponernos en nuestro sitio. Sí, presentas retos importantísimos, lo que estás mencionando, siempre con gran maestría. Y me gustaría darle la palabra a José, como experto que eres en materia, sobre todo pues, de inteligencia artificial, de informática, automatización y todo esto. Hay muchas formas de desplazamiento laboral que está generando esto. Probablemente vamos a llegar a donde decía Luis Gerardo al principio, de que del Pony Express pasamos al correo con timbres y del correo con timbres a correo electrónico, y en fin, y esa es la evolución. Y normalmente hasta la tercera revolución industrial había formas de encontrar otras maneras de emplearse que a veces eran sustitutos de mejor empleo, más calidad y a veces más abundante incluso. Se pensaba en la primera revolución industrial que todo el mundo iba a quedar desplazado y no fue así. Generó cantidades muy grandes de empleo en otras áreas. Pero tú que tienes esa sensibilidad a flor de piel en materia informática, robótica, automatización, ¿cómo ves el futuro, José? Sí, muchas gracias, Enrique, por la pregunta y he estado disfrutando mucho las tres intervenciones, la tuya, la de Mónica y la de Fer, y me vienen a la mente varias cosas. Voy a ver si las puedo estructurar para compartir con ustedes y no extenderme mucho. Comenzaste tú muy bien con una analogía del Pony Express y todo esto y cómo los trabajos fueron evolucionando, y ahorita estamos en un momento similar donde vamos a tener, pues, por así decir, destrucción de trabajo, de empleos y creación de nuevos empleos, ¿no? Creo que la diferencia entre lo que vivimos a principios del siglo pasado y lo que estamos viviendo ahorita es que las personas que estaban trabajando como campesinos, por ejemplo, trabajo manual de ganadería, y llega un tractor, llega una serie de máquinas, pues tuvieron que irse a trabajar, a poner un tornillo en la línea de ensamble del Forte, por decir algo, ¿no? Que no se había inventado, ya se inventó. Pero sigue siendo trabajo manual, ¿no? Que requiere relativamente poca capacitación. El problema que estamos viviendo ahora es que esos trabajos que tienen poca formación, poco trabajo intelectual, por así decirlo, son trabajos casi todos, no todos, algunos no, tal vez por temas de seguridad, etcétera, destinados a desaparecer. Y el otro problema que estamos viendo, y Mónica no me va a dejar mentir también, pues es que hay trabajos que requieren formación y a la vez es universitaria, contadores, supervisores, analistas de riesgo, etcétera, que cada vez más están amenazados a desaparecer. Supervisores también de bajo nivel, que están amenazados para desaparecer. Hay inclusive artículos que hablan como el perfil del director, del CEO de la suite level C, ¿verdad? Va a cambiar muchísimo, porque ahorita básicamente el 70% del tiempo es gestión y control y el 30% son habilidades más de liderazgo. Y se va a invertir, ¿no? Se va a convertir como en un 30% de gestión y control, porque eso se va a optimizar, y el 70% van a ser otras habilidades de liderazgo, comunicación. Así que muchos de los que somos directores o CEOs, etcétera, a lo mejor en el futuro ya no lo vamos a hacer, porque esa parte, la parte que más desarrollada tal vez tengamos es la de gestión y control, no esa parte más de habilidades suaves, liderazgo, comunicación. Entonces estamos viviendo, creo, algo inédito, ¿no? Es algo bien distinto, a lo que vivimos en aquella época. Y aquí quiero dividir qué podemos hacer para la formación inicial, vamos a decir, los jóvenes que están saliendo de la preparatoria y que van a buscar un trabajo, van a ir a la universidad, y qué pudiéramos hacer para los que ya están en el trabajo, ¿no? Como para tratar de organizar las cosas. Y aquí comentarles también que todo esto que estoy diciendo es parte del trabajo del nuevo Instituto para el Futuro de la Educación que ha creado el TEC, para tener una mirada alrededor de la innovación educativa, de cómo innovar en educación superior y en lifelong learning,
y ahora mi nuevo puesto es director asociado, digamos, de ese instituto, entonces también enmarcarlo, digamos, en esa parte. Los jóvenes que salen de la universidad tendrán o tienen o tendrán cada vez más, yo creo que dos vías, ¿no? Una de ellas es ir a una carrera universitaria. Esa carrera universitaria idealmente debería de ser distinta a la mayor parte de las carreras de hoy, con un enfoque más fuerte en las habilidades que nos hacen humanos, por así decirlo, lo voy a decir de esa manera, que son aquellas habilidades que están a prueba de robots o a prueba de automatización, ¿no? Y ahorita esas habilidades pues tienen que ver mucho con lo que presentó Mónica al principio. Yo agregaría, pues así soltaría algunas cosas como creatividad, aprender a aprender, alinear a las personas alrededor de una visión, comunicación, innovación. Hay un montón de cosas que son difíciles de automatizar por una inteligencia artificial o por un robot, y deberíamos de tener alrededor de, yo diría, un 25% de la carga, digamos, de lo que los estudiantes aprenden en educación superior alrededor de estos temas, porque si tú estudias, voy a inventar, contador, pero traes ese 25%, traes un blindaje con eso, porque te vas a poder reinventar más fácilmente por esas habilidades que desarrollaste. Ahora, mucha gente va a decir, bueno, es que en mi universidad enseñamos esto. Sí, muchos lo decimos, pero no todos lo hacemos, ¿verdad? Está por escrito, pero no, show me the money, ¿no? Aquí toco el tema que tocaba Fer hace un momento en el modelo TEC 21. De manera explícita tenemos definidas habilidades disciplinares y habilidades no disciplinares, esas transversales, y de manera explícita a través de los retos que los alumnos hacen con empresas, gobiernos, etcétera, pues tienen que demostrar las evidencias del desarrollo de esto, ¿no? Luego continúo con la segunda avenida que pueden tomar los estudiantes, que es buscar prepararse para desarrollar ciertas habilidades. El mercado laboral cada vez más reconoce la importancia del portafolio de las habilidades o de las evidencias de habilidades, y no solamente los grados, ¿no? Digo, no creo que en México deje de ser importante en este momento el tema de los grados, pero cada vez es más importante el tema de las habilidades. Y aquí conecto con lo que dice Fer. Creo que hay mucha disrupción ahorita en el mercado de empresas, principalmente startups, que están buscando desagregar lo que hacen las universidades, ¿no? Preparar contenido, evaluar, tutorear, coachar, certificar, ¿no? También, que es un proceso bien importante, y a veces son empresas distintas las que hacen esto y forman una cadena que busca de alguna manera competir con las universidades, pero con un menor costo, porque no tienen pues toda la carga histórica o legacy que tenemos las universidades, no hacen investigación, etcétera, etcétera. Y está muy bien, digo que lo hagan, porque creo que el mercado pues debe ser libre, debemos tener competencia. Creo que las universidades tenemos algo que decir ahí también, y no todas las universidades nos estamos atreviendo. Entonces aquí creo que también la invitación, y creo que lo decía Fer por ahí, es que las universidades nos metamos más a fondo en esto. En nuestro plan 2030 en el TEC, sí estamos buscando tener como más conexión entre la educación formal y el aprendizaje para la vida, ¿no? El lifelong learning. También estamos hablando de un currículum de 60 años, es decir, que tú entras a la universidad y no haces una carrera de 4 años, sino que tienes que seguirte formando por el resto de tu vida laboral, que además ahora con la longevidad, pues vamos a decir que es de 60 años, ¿no? Llegar hasta los 80 trabajando, cada vez vamos a ser más longevos. Y ahí en ese sentido también hemos experimentado con desarrollo de competencias. Puedo compartir que en los bootcamps que tenemos bootcamps de programación, Full Stack Web Programmer, y también tenemos de Data Science, que era uno de los temas que mencionaba Mónica hace un momento, en donde hemos visto cómo personas que están haciendo ya sea reconversión, a lo mejor yo soy ingeniero civil, pero ahora quiero aprender Data Science, etcétera, y se insertan muy bien en el mercado laboral. Tenemos un alto número de personas que emprenden, como un 20%. Esto debe ser también por el ADN del TEC, que atrae este tipo de perfiles. Pero también tenemos gente que son, por ejemplo, marketeros, trabajan en marketing y entienden que el marketing sin data science ya no va a servir para nada, ¿no? Entonces también entran a adquirir cross-skilling, estos skills que son muy importantes. A esto también hay que agregar, pues, que como no sabemos cuáles son las carreras del futuro, pues tenemos que desarrollar este tipo de cosas. Ahorita mencionaste unas muy buenas, Mónica. A mí hay una que me gusta mucho, que es AI Ethicist, ¿no? Es enseñar ética a una inteligencia artificial, ¿no? Imagínense, muchas personas estamos preocupadas por el uso no ético de la inteligencia artificial,
Yo estoy en un grupo, un instituto del uso ético de la inteligencia artificial, es un instituto internacional basado en Londres, y en este instituto una de las preguntas que nos hacemos es cómo nos aseguramos que la inteligencia artificial en educación tenga un uso ético, que no te discrimine, que no aprenda cómo hacemos las cosas ahora y perpetúe, digamos, este tipo de cosas en el futuro, ¿no? Eso es muy importante. Y luego ya por último, pero ya no la voy a contar, pero contestar o alargarme mucho más, perdón, es que el COVID lo que estamos pasando ahorita está dejando a mucha gente sin empleo a nivel mundial y pues necesitamos pensar también en alternativas para esas personas, reentrenarlas para encontrar un mejor trabajo, para encontrar un trabajo y que ese trabajo tenga futuro, ¿no? Que sea un trabajo de futuro. Otra iniciativa que nosotros tenemos es un premio de innovación abierta, se llama el T-Prize, lo hacemos con la Universidad de los Andes y que lo que busca es disminuir la brecha de talento en América Latina. Ahorita hablabas de la brecha de talento, Mónica. América Latina es la región del mundo con la brecha de talento más amplia, ¿no? Que tenemos, y lo hacemos a través de una competencia en donde incentivamos a participar a startups, a ONGs. Hay $100,000 en premios para 10 finalistas y 5 ganadores, y estos luego, durante 2 años, les damos un seguimiento para nutrirlos, para crecerlos, para acercarlos con socios, con inversionistas, con lugares donde puedan probar sus tecnologías, y es una competencia que hacemos cada año, en donde también estamos buscando nosotros mismos crear ese mercado de startups del que hablaba Fer hace un momento, que desagregan mucho de lo que estamos diciendo de la cadena de valor para crear talento, ¿no? Bueno, me detengo aquí. Gracias, Enrique. No, gracias, José, al contrario, muy ilustrativo. Hay una cuestión transversal quizá en las 3 cosas que han ustedes planteado, que por lo menos a mí me genera mucha inquietud. Hay una serie de nuevos retos que están surgiendo que deberían de tener nuevas respuestas desde el punto de vista educativo y laboral, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos con esa lentitud que tiene, pero entrando en una crisis ecológica muy seria en el mundo, hay que reconocerlo. Cada año supera la anterior en cuanto a niveles de calor o lo que estamos viendo del deshielo, etcétera, en los polos, etcétera, etcétera. Entonces ahí habría una serie de carreras vinculadas al cambio climático, me parece, porque es un reto evidente. Hay una crisis de desempleo gravísima, pero entonces creas empleos para cómo generar empleos, esa sería como una suerte de pregunta extraña. Hay una crisis de gobernabilidad, hay que verlo en el mundo. O sea, en México hay una serie de preocupaciones, pero no es el único país, ciertamente. En Estados Unidos acaban de pasar uno de los momentos estelares de falta de gobernabilidad, incluso de retos a la democracia, ¿no es cierto? Hay otros aspectos de cuestiones de adicciones, de la salud, del entretenimiento, qué tipo de entretenimiento se va a demandar también, qué contenidos va a haber, ¿no? En el mundo del entretenimiento, qué productos culturales. Una cuestión muy puntual con José, que sería el tema de los ciberataques. Las próximas guerras, bueno, las actuales guerras ya importantes son cibernéticas, ya no son con misiles. Lo de las redes sociales, la discusión de la privacidad, etcétera, todos estos temas que entran con cuestiones éticas bien importantes dentro de esto. A lo mejor la ética va a ser una carrera, una profesión, una destreza que va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Y todo esto más o menos se vincula a la educación. ¿Cómo ves, Mónica, desde el ángulo, digamos, de la demanda objetiva que va a haber ante este tipo de retos que mencioné solamente algunos? ¿Se están generando ya demandas sobre este tipo de cosas, especialistas para atender estos grandes retos pues, que son globales? Por supuesto, las posibles crisis futuras tienen que ver con estos temas, desde cambio climático, por supuesto, pero colapso de Internet, pero falta de identidad democrática. Se están redefiniendo muchos temas que no solo tienen que ver con la inteligencia artificial. Me parece que esta reconfiguración del mundo que se aceleró con la pandemia cuestiona los modelos de la escuela tradicional y el papel del maestro o del profesor. Me parece que tenemos que empezar a hablar de maestros en el sentido antiguo, ¿no? Que no solo se preocupan porque te aprendan los ríos y las montañas y la geografía, sino que además seas buena persona y sea un guía y un referente aspiracional para que el individuo tenga esta ética, que ya no solo es la ética en la vida cotidiana, sino como se mencionaba, en la ética en la inteligencia artificial.
y cómo nos aseguramos que no se repitan las vallas y los prejuicios de los humanos en este mundo virtual. Y un poco aterrizando esas ideas que a veces suenan como muy volando en el aire. Esto va más rápido que despacio. Hoy vi una pregunta de alguien que me preguntaba de los contadores ahí en el chat. Antes, hace pocos años, yo tengo en este negocio más de 30, en Manpower, en el tema de recursos humanos. Pedían un contador. Un contador, pues así, te pedía el cliente, ¿no? Ibas a las escuelas de contabilidad, lo mandabas. Pero las organizaciones te piden un contador que hable inglés, que tenga habilidad de liderazgo, que sepa trabajar en equipo, que sepa resolver problemas, que además entienda las plataformas y pueda hacer las preguntas correctas a uno de estos grandes plataformas que tenemos de negocios. Esas habilidades no necesariamente están integradas en los planes de estudio. Pero ese mismo contador, cuando la organización decida que va a llevar el departamento a la India y él está en México y no va a tener nada que ver con su desempeño o su skill de contador, desaparece su puesto en este país y se va a otro por una decisión global, ese contador se tiene que reinventar y quizá va a acabar en ventas. Si no tenemos esta habilidad humana y esa flexibilidad cognitiva para reinventarnos a lo nuevo, vamos a quedar obsoletos. Quisiera retomar también el tema de cuando hablamos del entrenamiento y carreras del futuro, nos imaginamos a nuestros hijos, a los más chavos, ¿no? Y creo que el sentido de urgencia está en nosotros, en esta generación de los que estamos en el panel, porque si no los que vamos a quedar obsoletos, primeramente seremos nosotros. Me parece que las universidades tenían que tener una oferta para lo que tiene que aprender hoy Mónica Flores. ¿Qué tiene que aprender hoy Mónica Flores para seguir adaptándose, entendiendo, para hacer las preguntas correctas? Porque ya sabemos que no va a tener las respuestas, porque hay mucha información. ¿Qué va a tener que tener Mónica Flores para que atraiga el mejor talento a su empresa? Para que dé una experiencia a sus consumidores y clientes, para construir una marca empleador, para que sea un líder que inspira, para construir confianza, que yo lo había dicho. Al final, hoy, como se habla de ética en inteligencia artificial, hoy estamos hablando de humanizar otra vez la educación, humanizar a las instituciones, humanizar a las organizaciones. Creo que debemos dar una visión más holística, como ya se decía, de otras habilidades que tienen que ver con la retención y formación, sin perder de vista que al final estamos hablando de productividad, competitividad y generar utilidades para poder construir una sociedad mucho más económicamente satisfactoria. Esta realidad, como ya dije al principio, va a tensar más socialmente, pero también va a ampliar la brecha salarial entre los que saben lo que se necesita y los que no, los que se adaptaron y los que no, porque a los reclutadores cada vez menos, no quiero decir que haya desaparecido la importancia, pero el peso relativo de un título bajó, porque es más fácil enseñar contabilidad que enseñarle a alguien a aprender o a pensar o a innovar. Sí, correcto. Pues muchísimas gracias, no, bueno, muy interesante. Una última de mi parte y tenemos una batería muy grande de preguntas. La última es, en términos de la educación, y esta puede ir sobre todo para Fernando y para José, si se va a tener cada vez más educación virtual, incluso para tomar el curso que uno desee de la Universidad de Melbourne, o vete a saber, ¿no? Sobre tal cosa. O lo que estabas diciendo de la desagregación de Harvard, a lo mejor Harvard ya queda como una especie de museo y todos podemos entrar a Harvard como queramos, entramos y salimos, ¿no? No hay un riesgo de que se cree una especie como de solamente hay un maestro de economía, déjame decirlo, un gran maestro de economía, premio Nobel de economía, y ese le da clase a millones, y ya no hay otros maestros de economía de menor jerarquía que ese, porque dicen, pues yo si voy a tomar mi curso de economía, lo quiero tomar con el premio Nobel de Harvard, ¿no? No hay el peligro de que se empiece a crear una especie como de pensamiento único en torno a esos grandes gurús que van a dirigir a la humanidad. No sé si José quiere entrar, le doy la palabra a él primero porque tiene que salir un poco más temprano. Muchas gracias, Enrique. Sí, pero a la una me tengo que ir. Sí, gracias.
Bueno, Big Brother, el Big primero Brother. yo creo que las universidades, en mi opinión, no van a desaparecer. Creo que las que tienen riesgo de desaparecer son aquellas que no son buenas y que una startup o un grupo de startups pueden hacer un mejor trabajo por menos costo, y las que no estén dispuestas, digamos, de alguna manera a transformarse, ¿no? Que estén en proceso de transformación. También tendrán problemas. Las universidades estatales están en otro paquete porque yo creo que como tienen fondeo estatal, pues no tienen riesgo de desaparecer a menos que desaparezca el fondeo, lo cual no se ve que vaya a ocurrir en los próximos 20 años. Y bueno, eso explica también pues, que no hablemos de cierre de universidades en Europa, pero sí hablamos de cierre de universidades privadas en España, perdón, en Estados Unidos, que es algo que ya hemos estado viendo. Universidades como Harvard o universidades top en el mundo no creo que vayan a desaparecer pronto. Entonces eso sería como para matizar esa parte, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el sueño de decir, bueno, tenemos el curso del mejor profesor de historia, de no sé qué, de Harvard, vamos a suponer, y ese curso se vuelve como el único, el que está? Yo creo que al menos como estamos ahorita hay un tema también de contexto. Primero, la historia contada desde ese país, ¿no? Desde esa cultura, es como colonialista, por así decirlo, y a lo mejor es muy distinta a contar la historia desde África o desde América. Hay un tema también de contexto de los estudiantes que siempre se olvida. No cualquiera puede tomar un curso de cierto nivel, ¿no? Tenemos distintos niveles de estudiantes que requieren distintos niveles de apoyo, de soporte, ¿no? Entonces, el nivel también del curso pues, tiene que estar matizado para el nivel, el contexto de los estudiantes. Es por eso que todas las universidades, aunque tenemos un plan de matemáticas 1, normalmente no empezamos en el mismo lugar y no terminamos en el mismo lugar en matemáticas 1, ¿no? O sea, hay una gran variabilidad ahí. Sí creo yo que pudiera haber como una batería de materiales un poquito así, que el 80% fueran genéricos y que se pudieran utilizar. Creo que hay muchas más cosas de las que podemos usar de las que estamos usando. Hay el síndrome este de not invented here, ¿verdad? Como no lo hicimos aquí, yo no lo quiero usar. Sí hay mucho ese síndrome y creo que tenemos que buscar cómo hacer que se reutilicen más los materiales. Yo creo que sí, pero también no pensar en que vaya a ser una panacea. Pero el tema del colonialismo, por así decirlo, cultural, ya existe, inclusive que no hay un solo curso, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente los textos, los libros, la investigación, pues se hacen en esos países, que son los países que preponderantes económicamente, Como está culturalmente. pasando con la vacuna, pues. Exactamente, por ejemplo, ¿no? Exacto, entonces, pues la verdad es que no se necesita el libro, películas, música, lo que quieras, ¿no? Y Sí. eso, pues es un tema que lo que necesitamos ahí más bien es inversión en ciencia, en cultura, etcétera, para desarrollar también nuestras propias narrativas y nuestras propias ideas y poder tener también una perspectiva pues más local, más regional, fuerte, ¿no? Vamos a entrar en nuestra sección de las carreras que van a desaparecer, si les parece, por un segundo nada más. ¿Cuáles, Fer, crees que son las carreras que, digo, para que, aunque que no se ofenda a nadie, pero cuáles crees que van a desaparecer? Luego pues, le preguntaré lo mismo a Mónica y a José. ¿Cuáles crees que son las que son más vulnerables hoy día? ¿Qué tipo de carreras? Yo creo que para categorizar las carreras que van a desaparecer son las que tienen menos posibilidad de multidisciplinariedad. Es decir, si tú, volviendo al ejemplo de los contadores, si tu currículum lleva contabilidad 1, 2, 8, 18 y solamente sales con una estructura y no tuviste una exposición a la contabilidad biológica, a las redes sociales, a la filosofía y a la música, esas carreras, que más que una carrera es un diseño que tiene una verticalidad, que poco a poco en el mundo empezaron estos currículums verticales, ¿no? Contabilidad 1 a 8 y relaciones totalmente del sector. Bueno, eso empezó a ser un currículum que se llama en T. Entonces tenías algunas verticales profundas y algunas horizontales que te daban exposición a otras disciplinas adyacentes. Hoy estamos en un currículum en X. Son habilidades humanas contra habilidades digitales. Y entonces, este tema donde tú no logres un currículum que te haga hacer las habilidades digitales y las humanas
en X y donde sigas con un programa demasiado unidisciplinar, va a ser un riesgo muy, muy grande. Y quería acotar o apuntar dos cosas con la intervención de Pepe anterior. Uno de mis clientes es Coursera. Y con Coursera tiene más de 70 millones de estudiantes. Si fuera una universidad, pues sería la universidad más grande del mundo. Y lo que hace Coursera es que te da la data de estos 70 millones de estudiantes y te dice, mira, en el mundo hay estas carreras que son las carreras de vanguardia que las están estudiando todas estas millones de personas que son las que se están preparando. Resulta que México está en el fondo de la lista de las habilidades más importantes en negocios y en ciencias y en computación. Estamos en lugares 70, 77 de 80 en el número de personas que están utilizando ese tipo de contenido abierto al mundo, con los mejores profesores, las mejores universidades. Y un dato con el que cierro. El curso que más estudiantes tiene en Coursera y la maestra que más estudiantes tiene en Coursera, que debe tener 64 o 65 años, esta maestra da un curso que se llama Aprender a Aprender y le da clases a más de 6 millones de estudiantes. Yo creo que ese tipo de señales son las que tenemos que reflexionar. Sí, hay que comentar, Fer, perdón que salte, Enrique. Nosotros somos miembros de Coursera de hace unos 6 años y de edX también, que es la otra plataforma preponderante de MOOCs. Y en general los cursos de habilidades son muy populares, ¿no? Lo que habla de que la gente se da cuenta, Mónica, que el mercado laboral las demanda. Prácticamente todos esos cursos son muy importantes. Nosotros tenemos unos cursos de liderazgo, que son de emprendimiento, etcétera, que son muy populares también. Y áreas de empleo que tienen que ver con cosas, por ejemplo, públicas, de gobierno, por ejemplo. ¿Cómo lo ves, Mónica? Se acercan contigo, decir, necesitamos a alguien que sepa hacer políticas públicas o redactar leyes, no sé, o no hay mucho de eso? En México no. En México no, y te diría que en Latinoamérica tampoco. En algunos países de Europa sí nos han pedido ocasionalmente algún perfil de políticas públicas, con ese perfil concreto. Sí nos piden de pronto alguna búsqueda, pero en un economista, una carrera más técnica, pero no así. Y esa es otra breta importante. En México tampoco se da mucho el traspase de sector público a sector privado y viceversa, que esa es una de las migraciones de talento que tenemos que empezar a atender, porque si no, la autoridad o la función pública, las funciones públicas no van a entender lo que está pasando en el mundo real allá. Y hay siglos de distancia entre una visión y la otra. Para que un gobierno impulse el crecimiento económico, debe entender lo que pasa en el mundo real. ¿Qué quiere decir generar un empleo? ¿Qué quiere decir competir globalmente? ¿Qué quiere decir generar las condiciones suficientes para que una empresa se mantenga en el tiempo? ¿Qué quiere decir trabajar en un equipo virtual? Todo eso tendría que entenderse para que las políticas públicas vayan emparejadas con impulsar este tipo de educación. Déjame darle la palabra a José porque nos va a abandonar en unos minutos. Tiene que ir a cortar el pasto ahí o alguna cosa. Y luego le pasaría la palabra a Luis Gerardo para entrar ya en las preguntas, que tenemos una muy buena cantidad hoy. José, ¿con qué nos despides? Pues creo que hay mucha gente que está aquí asistiendo, interesados en saber cuáles son las carreras de futuro. Ahí me escribieron algunas personas que para escoger su posgrado o su licenciatura, cuando lo publiqué, pues creo que es importante ver hacia dónde va el futuro y también asumirse como ustedes como responsables de su propia formación y no porque están en una universidad o en un programa de entrenamiento, pensar que se le va a dejar todo en las manos a la universidad o a la empresa en la que están ustedes trabajando y entrenándose, sino que véanse ustedes como su propio responsable de crecer en su educación, en su aprendizaje. ¿Qué le dices, perdón que te interrumpa, al muchacho que dice, saco el doctorado para que luego con ese crédito, con ese documento, tenga yo un acceso laboral mejor? Porque también hay empleadores, ahí nos corregirá Mónica, que si no llevas el título no te dan el puesto, ¿no? ¿Cómo ves esa parte entre el entrenamiento propio? El doctorado te sirve principalmente en México, a reserva de que Mónica tenga otros datos, pero ahora sí los tiene. Sería pues que
para trabajar en la academia, o sea, en una universidad o un instituto de investigación académico, o para trabajar en un instituto de investigación privado de alguna empresa donde creo que es donde hay los menos de los empleos. Entonces, si estás buscando una oportunidad laboral por ahí, pues esa sería mi recomendación, digamos, de hacer un doctorado. Si lo que quieres es trabajar de manera normal y no hacer investigación, yo no le veo tanto sentido hacer un doctorado. De acuerdo. Bueno, cuando necesites retirarte, José, te agradecemos mucho. Sí. Sabemos que tenías el tiempo comprometido. Sí. Y Muchas gusto. gracias. Al contrario, muy contento y muy agradecido de la invitación de estar aquí y puesto para la que sigue. Cuando me avisan. Igual hacemos un capítulo 2, es un tema fascinante. Sí. Además, tenemos muchísima gente que hasta, pues digo, es una guía lo que estamos haciendo realmente para muchos, saber en dónde ponen sus canicas, ¿no? Para el futuro, ¿verdad? Yo soy uno de ellos, por cierto. Muy bien. Muchas gracias, José. Les voy a dejar una liga aquí ahorita de un artículo que hay ahí en internet que habla sobre trabajos de futuro. Me despido, muchas gracias. Muy bien. Pues Luis, si quieres tomar la palabra. Pues, me ha parecido un diálogo interesantísimo que me deja una reflexión para abrir camino a las preguntas. Lo que comentaba Mónica es muy importante porque lo que está señalando es que ahora, y lo decía también Fernando, el título se vuelve menos importante, se vuelve más importante las habilidades que pudieron aprender las personas que después apliquen en el mercado laboral. Yo soy profesor universitario en una universidad pública, en la UNAM, y lo que debo decir es que a veces es frustrante encontrar la mala preparación de los alumnos ya a nivel universitario y lo que un profesor puede hacer en una materia, pero inclusive lo que pudiera ser una facultad con un alumno que se recibe en ese nivel cuando anteriormente fue educado principalmente a utilizar la memoria, que lo decía de manera muy acertada Mónica, pues resulta, me parece, seguramente se puede hacer algo, pero resulta muy difícil llevar a ese alguien a transformarlo en una persona que aprenda a aprender, que utilice la memoria menos, que utilice lo que le llamo yo la inteligencia infinita o que pueda acceder a la inteligencia infinita de manera más fácil. Entonces, la pregunta de lo que yo estoy escuchando es, hoy se vuelve más importante tener esta habilidad para aprender distintas cosas. Yo recuerdo hace 20 años que me entrevistaron en alguna ocasión en una de las Big Four en Nueva York y me acuerdo que tenían y todavía tienen un desk de alguien que se dedicaba a los precios de transferencia en empresas dedicadas a la tecnología. Y entonces las habilidades de la persona están estrictamente enfocadas en una parte muy pequeña del conocimiento. Y sí creo, en aquel entonces observé, y me parece que esa puede ser una de las causas de la depresión de los seres humanos, cuando el ser humano siendo siendo de alguna manera universal, se constriñe a dedicarse a una parte tan pequeña del conocimiento. Y lo que me da mucha esperanza y lo que me agrada mucho lo que están diciendo es que ahora, de alguna manera, el hombre regresa, y no sé si sea la palabra correcta, y esa es la pregunta, si el hombre regresa, el ser humano regresa a ser renacentista. Y ahora todavía más, porque ahora pues con la integración de la mujer de manera muy importante a la sociedad, todo lo que la mujer contribuye, que el renacentismo no necesariamente estaba participando como hoy esperamos que participe, pues todavía se vuelve más universal el tema. Entonces la idea es si en vez de estar yendo hacia adelante, si de pronto no estamos yendo otra vez al renacimiento. Y la segunda pregunta es si, porque creo que el diálogo está muy enfocado a las universidades, pero la pregunta es si la solución está solamente en las universidades, y creo que es
un poco frustrante porque me parece que la solución tendría que empezar desde las escuelas de párvulos llamadas kinders, donde la gente pueda ser entrenada para que entonces en el momento en que vayan a las universidades tenga la capacidad mental, que a veces creo que ese entrenamiento produce hasta modificaciones físicas en las neuronas y en el intelecto de las personas. Esas son las dos preguntas. Si vamos, en vez de hacia adelante, vamos hacia atrás, hacia el Renacimiento. Y la segunda es si son las universidades o si tiene que verse esto de manera más integral. Adelante, Mónica. A ver, yo creo que hoy lo que necesita el mundo son matemáticos por poner una carrera con inteligencia emocional, o psicólogos que entiendan de negocios, o antropólogos que tengan pensamiento lógico-matemático. Esa es la amplitud de las áreas que necesitamos hoy en el mundo. Me parece que un paso vital, y es muy bueno discutir estos temas con académicos, con escuelas, pero hay que darles esta información a los padres de familia, porque son los primeros que al niño le meten en la cabeza que tiene que tener un título universitario y tiene que ser abogado, porque su abuelo y su tatarabuelo fueron abogados. Hoy necesitamos niños y jóvenes que participen en programas sociales, que pertenezcan a un equipo de fútbol, que tomen clases de teatro, que tomen cursos de oratoria, que entiendan el mundo. No es sacarse 10, ya no es sacarse 10, ya no es estar en el cuadro de honor. Y eso, si no lo entienden los padres de familia, el niño va a estar programado a aprenderse los ríos de memoria. No digo no es importante saber los ríos, pero quiero poner una ilustración muy drástica. Tenemos que cambiar de fondo. La educación primera no está en las kinders, ni en la primaria, ni en la universidad, está en la casa. Ese mundo, todos hemos usado la palabra que tenga mundo, ¿no? No necesariamente es que haya viajado a todos los países en un avión, sino que entienda qué pasa en el mundo, que entienda diferentes culturas, religiones, género, edades, porque así es el mercado. El mercado del consumidor así es diverso. Entonces, alguien preguntó, lo vi muy rápido, qué pasaba con la psicología y la sociología. Cada vez más importante, ojalá más filósofos hoy fueran directores de empresa, me parece. Si eso es volver al renacentismo, no sé, pero eso es lo que yo pienso. Y por otro lado, ¿cuáles son las carreras del futuro? Híjole, no sé. Predecir hoy, a 15 años, me declaro incompetente, no sé. Lo que sí sabemos es que los niños que están hoy en la primaria o en la secundaria van a trabajar en cosas que hoy no existen. ¿Cómo se va a llamar la carrera? ¿Quién sabe? Pero vayámoslo preparando en lo que sabemos que sí va a ser constante, que son estas habilidades blandas, entender las matemáticas, comprender una lectura, poder trabajar de manera colaborativa. Ya lo demás lo iremos aprendiendo. Y ahora, los maestros tienen una gran competencia, y con esto acabo, perdón que me estoy cortando el tiempo, pero este tema me apasiona. El fin de semana estaba mi hija con un amigo, mi hija tiene 20 años, ¿no? Y entonces estaban hablando de la escuela, típico, y sí que el maestro, que las aulas virtuales y tal. Y me decía, mamá, es que está más divertido meterme a Crash Course que oír al maestro en la sala de su casa. Y ahí le entiendo. Y me hablan del aparato digestivo, de sociología, de ciencias. Está más padre. Contra eso compiten los maestros del aula. Mencionó un alemán que me declara incompetente cómo se pronuncia el apellido, pero se lo pongo en el chat, que él explica ciencias. Hay un chavo español que tiene miles de seguidores que explica la raíz cuadrada, matemáticas y cálculo diferencial integral. Y no es una universidad. Ese es el mundo al que nos enfrentamos y ese es el mundo que hay que entender, pensando que pues lo que pasa en 15 años, yo no sé cómo se va a la carrera, ni sé cómo se va a llamar el puesto. Pero lo que sí sé, seguramente, es que es mucho más sofisticado, porque la tecnología de los robots y tal van a ser lo repetitivo, lo operativo y lo que no genera valor. Si me permites, Luis Gerardo, quiero complementar un poco. Hazme una señal si te parece que
Mira, el tema del renacentismo, o sea, yo creo que está ocurriendo en todos los terrenos. O sea, este movimiento del capitalismo consciente, de la inversión de impacto de Sir Ronald Cohen, de los objetivos de desarrollo sustentable, de darnos cuenta de que dejar gente atrás y cerrar las brechas no es un enfoque social sostenible. Todo esto está relacionado. Lo que sí está pasando es que la educación se está quedando atrás en todos estos movimientos. Yo tengo un emprendedor que está haciendo un museo para enseñar ética con el arte. Entonces está usando el museo como un escenario de experiencias de aprendizaje, el tema es la ética y lo hace a través del arte. Y lo que pasa, y voy a hacer la referencia en lo que está pasando en otras industrias, la industria de finanzas, los bancos cada vez más están teniendo un laboratorio conectado con la industria de fintech y con todos los emprendimientos y lo traen y lo monitorean. Las escuelas, las universidades no tienen un laboratorio con las edtechs, no saben lo que está pasando en diferentes partes del mundo, no saben que en África se están desarrollando una cantidad de soluciones low-tech que funcionan para enseñar a millones de niños en el África que las podríamos tener en México. No saben que en Australia tienen una fuente de vinculación vocacional a las carreras del futuro. No saben, o sea, hay un montón de cosas que no se sabe porque no estamos conectados con el mundo emprendedor, que es el único lugar donde existe la innovación acelerada, exponencial, permanente. Si la escuela y la universidad no hace eso, cierro con esto, en educación se invierte el 4% en digitalizar. Es la única industria en el mundo que en el 2021 tiene el 4% de su presupuesto en digitalización. Si lo comparas con salud, está el 50%. Son industrias que valen trillones de dólares y no hay inversión en capital, fondos de inversión, emprendimientos que estén vinculados. Esa es la única salida a la transformación. Yo veo que el renacentismo es para adelante, nunca lo vi para atrás. O sea, me parece que si puede uno mascar chicle, caminar, escribir un poco de poesía, pues es mejor que nada más hacer una de las tres cosas, ¿no? Pues digo, la aventura de la vida se trata precisamente de indagar todos estos espacios, ¿no? En fin, me parece a mí que es una parte fantástica. Recuerdo, por ejemplo, Spencer se hizo famoso como teórico político con la teoría orgánica, y era un médico, y viendo el organismo humano, pues empezó a diseñar una teoría política. Ese tipo de trasvases son fantásticos en la humanidad en general, ¿no? Voy un poco a las preguntas para no ser desleal a nuestro auditorio. Hay una pregunta muy fuerte aquí de qué va a pasar con las humanidades, la sociología. Hay una persona directamente que nos pregunta, yo soy antropóloga cultural, nadie entiende lo que hago. No sé si Mónica pueda responder esa muy puntual. Yo creo que más tarde que pronto las organizaciones, el mundo laboral entenderá que necesitamos este tipo de skills para poder seguir siendo innovadoras y competitivas. Entonces, si quieres, luego platicamos voy a poner mis datos para platicar con ella un poco más y también entender qué es exactamente esa especialidad que tienen, pero cada vez más será importante integrar diversos perfiles, diversos conocimientos para poder entender al mundo y a los chavos. O sea, creo que no estamos preparadas las empresas para satisfacer, y hablando de empresas, las expectativas y la experiencia que los niños que hoy están en la primaria van a tener para comprar y para adquirir en el futuro. Y para eso necesitamos entender más holístico. Una cosa muy puntual, Mónica, que nos están preguntando es si Manpower difunde de alguna manera lo que más se está demandando en el mercado laboral. Sí, ahorita les vamos a poner más links. Cada año publicamos este estudio que se llama Escasez de Talento. Cada trimestre publicamos perspectivas de contratación, que es mucho más en corto plazo, y generamos muchos white papers de lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo. Es www.manpowergroup.com.mx, está la serie de estudios, y en Twitter, si me siguen, publico constantemente todo lo que hay en LinkedIn. Ya lo está poniendo mi equipo en el chat. Sí, porque la verdad que sí, tú nos decías que hay 50%, poco más, de las empresas o instituciones en México que no encuentran el tipo de destrezas que se requieren, y a lo mejor las hay por ahí, pero no saben que se están demandando.
creo que precisamente la labor tuya pues, es juntar el hambre con las ganas de comer, ¿verdad? En este tema. Exactamente. Eh, para Fernando, el tema del aprendizaje para gente de más de 50 es una pregunta que está aquí intercalada entre muchos y ligada a esa, si se va a ver una tendencia todavía a contratar a menores de 45 o eso puede cambiar en función de las, pues no sé, de los entrenamientos, aprendizajes de los mayores. Sí, pues mira, vuelvo a estos ejemplos. Yo creo que vincularse con estas plataformas de contenido abierto como Platzi, como Coursera, como Creana, que hoy ofrecen estas experiencias flexibles para adultos, para jóvenes y para las habilidades que se requieren, debería ser parte del currículum personal de cada uno. Más y más las universidades, como lo mencionaba Pepe, se están dando cuenta de que los programas educativos y el tema de la educación continua y los diplomados, todo esto está atado. Esto van a ser suscripciones para toda la vida a diferentes universidades y a diferentes experiencias donde tú vas a estar regresando al aprendizaje 2 o 3 meses por año durante 20 años o 30 o 40 años. Entonces yo recomendaría estas. También veo que en el sentido de la transformación esta de los emprendedores y lo que está ocurriendo, sí les recomiendo vincularse a lo que está pasando en la industria de EdTech, conocer cuáles son las empresas de educación que están obteniendo hoy millones de dólares de financiamiento, que están cambiando modelos educativos y que se están adecuando a esta nueva transformación digital de la educación, ¿no? Las áreas de recursos humanos en general de las empresas están evolucionando a esta velocidad que tú has señalado, Mónica, o están todavía en barco de vapor. Yo creo que cada vez más las áreas de recursos humanos han evolucionado a esto. Vemos una tendencia, así como decía, el peso relativo a los títulos. Vemos una tendencia más currículum ciegos, donde ya no importa cuántos años tienes, o si eres mujer, o si estás casado. Lo que importa es que contribuyas al deployment de la estrategia de negocio. Y esto se va a acelerar aún más. Esta pandemia que nos mandó a muchos a casa, democratizó oportunidades. ¿Por qué? Importa menos dónde vivas, si estás cerca de la oficina o no. Importa menos si eres alto o bajo. Importa menos cómo te vistes. Importa menos si tienes una discapacidad motriz. Y esto va a acelerar que tengamos equipos cada vez más diversos dentro de las organizaciones. Y lo que decían, ¿perderá importancia la edad? Sí, también va a perder importancia la edad. De un lado tienes esa democratización y por otro lado la brecha cuando se trata de conocimientos. Entonces aquí la única ruta es el conocimiento realmente, ¿no? Las sociedades de la información y del conocimiento. Ajá, y la urgente necesidad de entender todos que más nos vale aprender o vamos a quedar obsoletos. Yo todavía oigo comentarios de altos ejecutivos de, yo ya no estoy de edad de aprender. No, hombre, pues, qué mal pensamiento, ¿no? Qué corto de miras. Pero bueno, y creo que uno de los pasos clave, además, volviendo a mi tema de niñez, es que los padres de familia entiendan lo que está pasando, para que puedan ayudar al hijo. 2 preguntas muy puntuales y con esto terminamos. Uno sobre la nanotecnología. ¿Cómo la ven? ¿Es un área de expansión hacia el futuro? ¿Es una cuestión que vaya a generar más empleos, más demanda? ¿Lo observan así ustedes? Es una de las carreras que el WEF define como de las carreras del futuro y vamos a estar cada vez más. De acuerdo. Sí. Y Fer, en el tema de carreras técnicas, preguntan acá, porque creo que ahorita hay como 3 partes, ¿no? Los crash courses, estos que mencionaban, cursos cortos, la cuestión de carreras técnicas muy enfocadas a cierta cosa que a lo mejor en 2 años no sabes nada de algo y ahora eres un gran mecánico, no sé. Y luego estarían las carreras tradicionales, por llamarlas de alguna manera. ¿Cómo compiten o cómo es el juego entre esas 3? Mira, yo creo que todas van a ser un complemento. Yo no veo que puedes tener una sola experiencia en una sola institución, en un solo periodo de tu vida que va a permitirte estar preparado para el futuro. Entonces, justamente el hecho de que se abra un abanico de posibilidades, lo que hace es que puedas diseñar una experiencia para tomar una carrera base complementada con habilidades
de otro tipo de instituciones, complementada con conexiones globales, complementada con medios digitales y carreras de Machine Learning y de Analytics y todo esto que está ocurriendo. Entonces, hoy hay un menú, yo creo que se está cuestionando el retorno de la educación, el valor que tiene un título. Recientemente Google lanzó un programa de certificaciones que aspira a competir contra un título. Muchas veces los certificados digitales y blockchain que están haciendo, tú te vas a poder llevar tu portafolio de experiencias a donde vayas a trabajar. Entonces, si tú hiciste un trabajo excepcional en la secundaria o en la preparatoria, ese trabajo excepcional se va contigo a la búsqueda del empleo. Ya no necesitas dejar hipotecado tu título en una institución y que se enmarque y no sirva para nada. Tu título va contigo en forma de demostración de lo que sabes hacer. Así que para allá vamos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Ya nos vamos porque Mónica tiene que ir a tocar el violín, Fernando irá a pintar su último óleo y Luis Gerardo a terminar su última obra poética. Entonces, además de todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, pues agradecerles muchísimo. Realmente, ojalá podamos tener uno más, quizá un poco más adelante. Creo que esto es algo que además tiene un sentido muy pragmático también, más allá de ir averiguando hacia dónde se mueve el mundo, pues tiene un sentido muy pragmático. La vida de muchas personas depende de los consejos que personas como ustedes puedan dar. Así que muchas gracias. Y si quieres despedir, Luis, el programa, muchas gracias a todos. Gracias a Mónica, a Fernando. Gracias, Enrique, una excelente moderación. Y creo que nos deja para un siguiente webinar. Me quedo con la reflexión de si habrá universidades en 15 o 20 años. Creo que dijeron que sí, pero a lo mejor serán muy diferentes a las que conocemos hoy en día. Muchas gracias, extraordinaria presentación y nos vemos pronto.